¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. Nuestro tema de hoy es la sistemática y la clasificación de especies, y el objetivo es explicar a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de los seres vivos y la clasificación de grupos taxonómicos dados. Bien, tenemos aquí nosotros una imagen de una especie. El nombre científico de este animal es Danaus plexippus, que es el nombre científico de una de las mariposas más conocidas en el mundo, la mariposa monarca. La monarca es la protagonista del fenómeno de migración más extraordinario de la naturaleza. Cada año alcanza a recorrer 4.000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de Oyamal en México. Es la especie que lleva a cabo la migración más larga en todo el mundo. Es muy resistente, pues mientras que la mayoría de las mariposas tiene una longevidad de 24 días, es decir, un ciclo de vida, la monarca puede vivir hasta 9 meses cuando nace entre septiembre y octubre, puesto que esta generación es la que tendrá que migrar cuando llegue el invierno. ¿Por qué hago énfasis en este animal? Porque todas las especies que habitan en nuestro planeta tienen una función muy importante y vamos a conocerla más adelante tomando en cuenta el concepto de especie. El concepto de especie. El término especie proviene del latín species, que significa clase, tipo, categoría o aspecto característico. Por tanto, una especie es un conjunto de personas o de cosas que son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común, que permiten clasificarlos en una misma categoría. Aquí nosotros podemos ver en una imagen donde hay muchas especies. En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos, seres humanos, animales, plantas, incluso minerales, que tienen características semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil, por tanto proceden de antecesores comunes. Como ya lo habíamos comentado, básicamente podemos decir entonces que el concepto biológico de una especie define a una especie como los miembros de poblaciones que se reproducen o pueden reproducirse entre sí en la naturaleza y no de acuerdo a una apariencia similar. Aunque la apariencia es útil para la identificación de especies, esto no define prácticamente una especie. ¿Por qué? Por los siguientes conceptos que vamos a estudiar. El concepto biológico de una especie corresponde a dos individuos que se reproducen entre sí y dejan una descendencia fértil. Sin embargo, la ciencia define otros conceptos de especie que no se basan en su tipo de reproducción. El concepto biológico de especie ha cambiado en diferentes ocasiones y depende, en muchos casos, del punto de vista con el que se aborde. Se tienen otros conceptos desde los puntos de vista filogénito, tipológico, evolutivo y ecológico, entre otros. Sin embargo, el concepto biológico es el más utilizado. La apariencia básicamente no lo es todo. Los organismos pueden parecerse, pero ser especies diferentes. Por ejemplo, si se cruzan dos perros de diferentes razas, tendría un perro fértil, mientras que si se cruza un caballo y un asno, tendrían un animal estéril, denominado mulo o también mula. Por lo tanto, el caballo y el asno son dos especies diferentes y no dos razas de una misma especie. Ejemplo, como la que tenemos nosotros aquí en nuestra imagen. Para el concepto biológico, compartir tiempo, espacio y dejar descendencia fértil son requisitos fundamentales para que se dé el concepto de especie en el ámbito biológico. Mientras que, como les había indicado en el ejemplo anterior, la mula es un híbrido estéril que resulta del cruce de una yegua y un asno. Ahora, las bacterias en cambio no necesitan otro organismo para reproducirse porque son por lo general unicelulares y de hecho
tienen una reproducción asexual. Entonces, el concepto biológico de esta especie no aplica para ellas. Bien, otro concepto que también podemos tomar en cuenta es el concepto filogenético de una especie. Mientras yo leo el concepto de esto, ustedes van viendo básicamente este árbol genealógico, ¿sí? Tenemos los taxónomos y sistemáticos proponen un concepto más amplio de especie en el cual no se toma en cuenta la reproducción entre ellos y por lo tanto incluyen a los organismos con reproducción asexual, a diferencia de la biológica, ¿no? Según el concepto filogenético, una especie es el grupo más pequeño de individuos que proviene de un ancestro común y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Este es un concepto que se basa en la observación de caracteres taxonómicos. Bien, básicamente nosotros aquí en el concepto filogenético habla que una especie es como que la punta de una filogenia, es decir, donde nace el conjunto de organismos que comparte un antepasado. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros antepasados arqueobacterias y las bacterias gram positivas. En este caso, estos organismos que comparten un antepasado y que pueden distinguirse con otros similares, es decir, los que le descienden de él. Concepto tipológico de especie. También se conoce como concepto morfológico y agrupa a los individuos de la misma especie, con base únicamente en las características morfológicas observables a simple vista. Esto no es siempre viable, puesto que muchas especies desarrollan adaptaciones que las hacen similares a otras, lo cual genera confusión en su clasificación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos diferentes colibríes. El primero, su nombre científico es Amazilia satcat, Amazilia luciae, Amazilia fimbriata. Algunos individuos de diferentes especies muestran características morfológicas similares, pero como ya le habíamos indicado, la apariencia no lo es todo, ya que los organismos pueden parecer iguales, pero ser especies totalmente diferentes, como lo hemos notado en este ejemplo. Bien, luego tenemos el concepto evolutivo de especie. Esta es una imagen que la hemos visto en muchos libros, que la hemos trabajado mucho, muy probable en estudios sociales. El concepto evolutivo de especies, en cambio, habla que se define a la especie como un linaje o una línea que evoluciona por separado de otros grupos y por lo tanto tienen sus propias tendencias evolutivas. Este concepto se basa en la historia evolutiva de un grupo de organismos y sus diferencias con otros. Aquí podemos nosotros ver a la evolución básicamente del ser humano según la teoría evolucionista. Tenemos aquí en una primera instancia Australopithecus, al Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis y tenemos también al Homo sapiens sapiens. Esta sería la evolución del hombre y este sería un ejemplo perfecto para este concepto evolutivo de una especie. Y por último tenemos el concepto ecológico de una especie. Los individuos de una misma especie son los que comparten el mismo nicho ecológico y por lo tanto tienen los mismos requerimientos ambientales. Este concepto retoma la importancia del ambiente y los recursos en el desarrollo de las especies. Bien, pero ¿qué es un nicho ecológico? Tenemos aquí un ejemplo. El nicho ecológico es la función que una especie desempeña dentro de un ecosistema, sea terrestre, sea acuático, incluso aéreo. Por ejemplo, los renacuajos son herbívoros, bueno, hasta que ya se hacen terrestres y luego de su metamorfosis ya cambia su función y ya deja de ser un herbívoro y se convierte en un carnívoro. Aquí, por ejemplo, las ranas, que son carnívoras, una especie puede ocupar nichos ecológicos diferentes en distintos momentos de su ciclo vital. En este caso estamos hablando que esta rana cumple un ciclo vital de metamorfosis, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo que es las cebras, comen tallos altos, mientras que los ñus comen hojas y las vainas de los frutos.
Es muy difícil que el nicho ecológico de una especie coincida exactamente con la otra. Ciertas diferencias evitarán la competencia. De esta manera nosotros hemos podido conocer básicamente el concepto de especie desde los diferentes puntos de vista. Hablamos del concepto de especie en el ámbito biológico, el concepto filogenético de especie, el concepto tipológico de especie, el concepto evolutivo de especie y el concepto ecológico de especie. Bien, estudiantes, es todo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Pasen bien.